Muchísimas gracias, queridos amigos y amigas de YouTube. Sean bienvenidos una vez más a este su canal Vuelo Profético. Me alegra una vez más poder estar aquí con ustedes y poder compartir con ustedes un mensaje más de la santa palabra de Dios. Estamos en esta serie que se llama Fundamentos de la Fe, Estudios Bíblicos Doctrinales. Vamos nosotros a estar estudiando un tema muy importante en esta ocasión. El tema será el ministerio de Cristo en el santuario celestial. Este tema estará dividido en dos partes, así que este episodio nuevo será la primera parte de este tema. Y me gustaría, antes de empezar, que podamos tener una oración. Oremos al Señor. Padre Celestial, muchas gracias, Señor, por esta oportunidad que me permite para poder presentar un mensaje más de su palabra. Quiero orar, Señor, para que usted pueda usarme con el poder de su Santo Espíritu, para que las palabras que salgan de mis labios no sean mis palabras, sino que sean las palabras suyas a través de mí. Bendiga a las personas que estarán viendo este tema, que también han visto los demás videos y aquellas personas también que son nuevas, para que el Espíritu Santo pueda seguirles motivando para que puedan abrir su palabra y puedan descubrir la verdad. En el nombre de Jesús, amén. A lo largo de la Biblia, Dios revela un mensaje central, y ese mensaje es que Dios quiere habitar en comunión con su pueblo. Vamos a ver que el santuario ha sido la manera de Dios mostrar su presencia, su carácter y su plan de salvación. Desde el Edén hasta la iglesia de Cristo, nosotros podemos ver eso con relación al santuario. Y también vamos a ver cómo en cada etapa, desde el Edén, en el huerto, en el cual Dios puso a nuestros primeros padres, que fueron Adán y Eva. Vamos a ver luego el tabernáculo y también los templos, y finalmente lo que es nuestro tema, el ministerio de Cristo en el santuario celestial. Pero vemos que se repite la misma promesa cada vez que nosotros cada vez que nosotros hablamos del santuario desde esas diferentes etapas. La promesa la encontramos en Éxodo capítulo 25, versículo 8, porque dice así: me erigirán un santuario y habitaré en medio de ellos. Esa es la promesa. Dios quiere habitar en medio nuestro, y la manera como Dios quiere hacerlo es a través del santuario. Entonces, esa es la promesa. Dios habitará con nosotros, pero debemos de hacerles un santuario. Y si nosotros también queremos responder a eso, entonces nuestro camino tiene entonces que estar dirigido hacia el santuario, como nos dice Salmos capítulo 68, versículo 24, que dice: vieron tus caminos, oh Dios, los caminos de mi Dios, de mi Rey, en el santuario. Así que vamos a seguir el camino de Dios en este nuevo episodio. Vamos a seguir el camino de Dios en el santuario. Vamos a ver ahora la primera pregunta. Vamos a responder la primera pregunta. Voy a hacer la primera pregunta primero. ¿Dónde se manifestaba la presencia de Dios en el Edén? Porque ya vimos que el santuario era el lugar donde Dios habitaba. Entonces, si nos hacemos esta pregunta en el contexto del principio, en el Génesis, vamos a ver cómo el huerto de Edén fue ese primer santuario, porque allí se manifestaba la presencia de Dios. Pues nos dice Génesis capítulo 3, en el versículo 8, de la siguiente manera: luego oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba por el huerto al aire del día, y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Entonces vemos aquí como ya les dije, que Dios se encontraba con el hombre en el principio. Ese era el primer santuario, el huerto. Entonces vemos que desde el principio Dios quiere tener Dios quiere habitar en comunión con su creación, con los seres humanos. Ahora, luego de que el hombre pecó, el hombre fue expulsado de ese santuario, de ese huerto. Entonces vamos a ver ahora que el santuario ya Dios no habita con su pueblo, porque Adán y Eva pecaron y estuvieron divorciados de Dios, estuvieron fuera del jardín del Edén. Vamos a ver ahora que el santuario ahora se desplaza fuera del huerto. Ahora vamos a ver el santuario en el desierto. Ese santuario es conocido como el santuario terrenal. Que vamos a ver que Dios le ordenó a Moisés que hiciera ese santuario. Voy a leerles dos textos. El primero se encuentra en el libro de Éxodo, en el capítulo 25, en el versículo 8 hasta el 9. Dice así: me erigirán un santuario y habitaré en medio de ellos.
Ahora dice el verso 9: conforme a todo lo que yo te muestre, así haréis el diseño del tabernáculo y el diseño de todos sus utensilios. Entonces vemos aquí que Dios le dice a Moisés que erijan un santuario porque él quiere habitar en medio de ellos, pero que lo hagan conforme al modelo que se le ha mostrado en el monte. Vamos a ver que ese modelo es el santuario celestial, porque es el que Dios le está mostrando a Moisés. Voy a leerles otro texto más para que podamos confirmar esto, y que Dios también que fue a Moisés que se le dijo esto. Vamos a ver lo que dice el libro de Hebreos en el capítulo 8, en el versículo 5. Hebreos capítulo 8, versículo 5 nos dice la palabra de Dios. Estos sirven a lo que es figura y sombra de las cosas celestiales, como se le advirtió a Moisés cuando iba a erigir el tabernáculo, diciéndole: mira, haz todas las cosas conforme al modelo que se te ha mostrado en el monte. Entonces vemos aquí que es a Moisés que se le dice esto, y se deja más que claro que esto es figura, el santuario terrenal es una figura y sombra de las cosas celestiales. O sea, hay un santuario celestial. Por eso estamos viendo este tema, pero aquí también podemos ver la clave para poder nosotros comprender ese santuario celestial, porque si el santuario terrenal es una figura y sombra de las cosas celestiales, del santuario celestial, entonces eso quiere decir que para poder entender el santuario celestial, tenemos que comprender el santuario terrenal que Dios le mandó a construir a Moisés. Así que vamos a comprender ese santuario terrenal, vamos a ver qué contenía, cómo estaba dividido también. Por eso la siguiente pregunta es la siguiente: ¿qué contenía el santuario y qué representaba cada mueble y lugar del mismo? Solo vamos a responder ahora. Vamos a ver primero que estaba lo que era el atrio en el santuario. Primero, el atrio era la primera parte que estaba en el santuario. Vamos a ver lo que dice el libro de Éxodo en el capítulo 27, en el versículo 9, acerca del atrio. Éxodo capítulo 27, versículo 9 nos dice la palabra de Dios. Asimismo harás el atrio del tabernáculo al lado meridional, hacia el sur. Tendrá el atrio cortinas de lino torcido de 100 codos de longitud a uno de los lados. Entonces vemos aquí cómo se habla del atrio del tabernáculo. El atrio era lo que era el patio exterior, era la entrada, era el primer lugar que estaba en el santuario, era un espacio abierto. Y vamos a ver qué contenía el atrio. Vamos a ver que en el atrio estaba el altar del holocausto. Vamos a ver lo que nos dice Éxodo capítulo 40, versículo 6. Éxodo 46 nos dice: después pondrás el altar del holocausto ante la entrada del tabernáculo de reunión. Entonces, podemos ver aquí que aquí se menciona el altar del holocausto y estaba este altar en la entrada del tabernáculo de reunión. Aquí se habla del tabernáculo de reunión, entonces hace referencia al atrio, porque era el primer lugar. Y si aquí se habla del tabernáculo de reunión, tenía que ser entonces en la entrada, en el primer lugar que estaba en el santuario, que sabemos que es el atrio. Entonces vemos que aquí estaba el altar del holocausto. En este altar del holocausto se hacían sacrificios de animales, que vamos a ver qué representaba entonces todo esto. Vamos a ver qué representaba el altar del holocausto. Ese era el primer mueble que estaba en el santuario, en el atrio. Vamos a ver que el atrio representa algo. Vamos a ver lo que dice Hebreos capítulo 9, versículo 24 hasta el versículo 26. Vamos a leer del versículo 24 para que podamos ver el contexto. Dice: porque no entró Cristo en el santuario hecho por los hombres, figura del verdadero, sino en el cielo mismo, para presentarse ahora por nosotros ante Dios. Y no entró para ofrecerse muchas veces, como entra el sumo sacerdote en el lugar santísimo, cada año con sangre ajena. De otra manera le hubiera sido necesario padecer muchas veces desde el principio del mundo. Pero ahora, en la consumación de los tiempos, se presentó una vez para siempre por el sacrificio de sí mismo, para quitar de en medio el pecado. Entonces, vemos aquí cómo yo les dije que en el altar del holocausto se hacían sacrificios. Entonces vemos aquí que Cristo se ofreció a sí mismo como sacrificio para quitar el pecado. Entonces, el altar del holocausto donde se hacían sacrificios representa a Cristo.
vamos a ver que no solamente el altar del holocausto, vamos a ver que cada mueble del santuario, cada cosa, incluso el nombre, el santuario, todo eso representaba a Cristo, representaba su obra, tanto en la tierra como también en el cielo, lo que Él está haciendo ahora por nosotros. Ahora, también es interesante porque el texto que les leí habla otra vez de eso, de la figura del santuario celestial, que es el santuario terrenal. Se habla de que el santuario real está en el cielo. Y se habla también del lugar santísimo, donde Cristo entró. Ese es otro lugar que veremos más adelante, que es otro departamento del santuario. Ahora estamos en el atrio. Muy bien, vamos a ver que luego del altar del holocausto, en el atrio, está luego lo que es la fuente de bronce. Vamos a ver ahora la fuente de bronce en el libro de Éxodo, en el capítulo 30, en el versículo 17 al 21, nos dice allí la palabra de Dios. Continuó hablando Jehová a Moisés y le dijo, harás también una fuente de bronce con su base de bronce para lavarse. La colocarás entre el tabernáculo de reunión y el altar, y pondrás en ella agua. En ella se lavarán a Aarón y sus hijos las manos y los pies. Cuando entren en el tabernáculo de reunión, se lavarán con agua para que no mueran. Y cuando se acerquen al altar para ministrar y presentar la ofrenda quemada para Jehová, se lavarán las manos y los pies para que no mueran. Y lo tendrán por estatuto perpetuo, él y su descendencia, a través de las generaciones. Entonces vemos que donde estaba el altar, también estaba lo que era la fuente de bronce, también era llamada lavacro, porque como ya vimos, los sacerdotes se lavaban las manos y los pies antes de poder entrar al otro departamento del santuario, al santuario mismo, porque esto era importante, ellos tenían que hacerlo, porque como ya vimos en el texto, si ellos no hacían esto, podían morir, porque vamos a ver ahora por qué, porque vamos a ver el significado de lo que este mueble representaba. Vamos a ver que la fuente de bronce, que tenía agua, como ya les leí en el texto, porque ellos se lavaban ahí, vamos a ver que esta fuente, esta agua también tiene un significado. Vamos a ver que representa la limpieza, el agua, representa el bautismo y también la regeneración. Voy a leer con ustedes lo que dice Efesios capítulo 5, versículo 26 al 27. Libro de Efesios capítulo 5, versículo 26 al 27 nos dice, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviera mancha ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuera santa y sin mancha. Entonces vemos que el agua representa la pureza, la purificación. ¿De qué? Bueno, del pecado. Entonces es interesante porque también representa el bautismo que la Biblia menciona es con agua, pero también se habla del bautismo del Espíritu Santo, entonces también representa al Espíritu Santo. La obra que hace el Espíritu Santo para convencernos de pecado, porque eso fue lo que Cristo dijo, que el Espíritu Santo nos convencería de pecado. Y bueno, a través del agua nosotros podemos recibir la purificación, la limpieza. Ahora, les dije también ahorita, que bueno, el altar del holocausto representa la cruz de Cristo, su muerte en la cruz, su sacrificio por nuestros pecados. Vamos a ver ahora que la fuente de bronce también representa la resurrección. Pero antes de ver eso, me gustaría leerles en Juan capítulo 7, versículo 38 al 39, para que veamos que el agua también representa al Espíritu. Juan capítulo 7, versículo 38 al 39 nos dice, el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior brotarán ríos de agua viva. Esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyeran en él, pues aún no había venido el Espíritu Santo, porque Jesús no había sido aún glorificado. Entonces vemos aquí cómo el agua representa también al Espíritu Santo. Vamos a ver que también representa la resurrección. Vamos a ver lo que dice Colosenses capítulo 2, versículo 12. Colosenses capítulo 2, versículo 12. Vamos a ver allí lo que dice la palabra del Señor. Dice, Colosenses 2:12. Con él fuisteis sepultados en el bautismo, y en él fuisteis también resucitados por la fe en el poder de Dios, que lo levantó de los muertos.
Es muy interesante porque aquí podemos ver que el agua representa también la resurrección, porque dice que fuimos sepultados, o sea, en el bautismo, que ya les expliqué que el bautismo en la Biblia es con agua, y también se habla del bautismo del Espíritu, pero entonces dice que fuimos entonces resucitados con Él, con Cristo. Entonces esto representa la resurrección de Cristo. Vimos en el altar del holocausto la muerte de Cristo y vemos entonces en la fuente de bronce lo que es su resurrección. Ahora, todo no terminó con la resurrección de Cristo. Vamos a ver ahora el segundo departamento que tiene el santuario. Vamos a ver que ese segundo departamento, luego del atrio, es el lugar santo. El lugar santo, vamos a verlo en Hebreos, en el capítulo 9, versículo 1 hasta el 2. Nos dice allí la palabra de Dios. Ahora bien, aún el primer pacto tenía ordenanzas de culto y un santuario terrenal, pues el tabernáculo estaba dispuesto así. En la primera parte, llamada el lugar santo, estaban el candelabro, la mesa y los panes de la proposición. Entonces vemos aquí que aquí se menciona el lugar santo, que es el segundo departamento del santuario. Entonces aquí se menciona los siguientes elementos. Aquí se habla del candelabro, de la mesa y los panes de la proposición. También estaba el altar del incienso. Aquí no se menciona, pero en otro texto de la Biblia se menciona que también estaba el altar del incienso. Lo voy a leer con ustedes, pero vamos a ir viendo cada uno de los muebles primero, por parte, de lo que estaba en el lugar santo del santuario. Y vamos a ver su significado también. Vamos a empezar con la mesa de los panes de la proposición. Vamos a ver lo que dice Levítico capítulo 24, versículos 5 al 6, porque la mesa de los panes de la proposición, esa mesa tenía en total 12 panes, estaban divididos en dos hileras de 6, en total eran 12 panes. Vamos a confirmar eso en Levítico capítulo 24, versículos 5 hasta el 6, nos dice: tomarás flor de harina y cocerás con ella 12 tortas, que aquí podemos entender que son los 12 panes que vimos en Hebreos. Cada torta será de 2/10 de efa, y las pondrás en dos hileras, 6 en cada hilera, sobre la mesa de oro puro, delante de Jehová. Entonces vemos que habían dos hileras, había 6 tortas o 6 panes en cada hilera. Realmente esta mesa de los panes de la proposición, también se llama la mesa de los panes de la presencia. Vamos a ver por qué se llama de esa manera, porque allí también se manifestaba la presencia, o era un símbolo, mejor dicho, de la presencia de Dios, como les voy a mostrar ahora cuando veamos lo que representaba la mesa de los panes de la proposición. Vamos a ver en primer lugar que la mesa de los panes de la proposición representa a Cristo. Juan capítulo 6, versículo 35, allí nos lo dice el texto bíblico. Juan capítulo 6, versículo 35, nos dice la palabra de Dios de la siguiente manera. Jesús les respondió: yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Entonces vemos que el pan representa a Cristo. Entonces, como les dije, representa a Cristo. Entonces, por eso no es de extrañar que se llame también la mesa de los panes de la presencia, porque allí el pan representa a Cristo. Ahora, vamos a ver que el pan que representa a Cristo también representa la palabra de Dios. Mateo capítulo 4, versículo 4 nos lo dice. Dice Mateo capítulo 4, versículo 4. Jesús respondiendo le dijo: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra de Dios. Entonces el pan representa también la palabra de Dios, porque no solamente de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Ahora vamos a ver que también representa al pueblo de Dios, porque eran 12 panes, y el número 12 es el número del pueblo de Dios. Vamos a confirmar eso en el libro de Josué, en el capítulo 4, versículo 1 hasta el 5. Josué capítulo 4, versículo 1 hasta el 5, nos dice la palabra de Dios. Cuando toda la gente acabó de pasar el Jordán, Jehová habló a Josué y le dijo: tomad del pueblo 12 hombres, uno por cada tribu, y dadles esta orden: tomad de aquí, de en medio del Jordán, del lugar donde han puesto sus pies, los sacerdotes, 12 piedras, las cuales llevaréis con vosotros,
y las depositaréis en el lugar donde habéis de pasar la noche. Entonces Josué llamó a los 12 hombres que él había designado entre los hijos de Israel, uno por cada tribu, y les dijo Josué: pasad ante el arca de Jehová vuestro Dios hasta el medio del Jordán, y cada uno de vosotros tome una piedra sobre su hombro, conforme al número de las tribus de los hijos de Israel. Entonces eran 12 piedras que tenían que tomar cada representante de las 12 tribus de Israel. Entonces el número 12 representa al pueblo de Dios también, al mismo tiempo que representa a Cristo. Ahora vamos a ver que la mesa de los panes de la presencia o de la proposición también representa el trono de Dios. Representa el trono de Dios, porque vamos a ver que la mesa de los panes estaba ubicada en el lado norte y el trono de Dios está ubicado en el lado norte. Vamos a ver lo que dice el libro de Isaías primero, en el capítulo 14, versículo 12 hasta el 14. Isaías capítulo 14, versículo 12 hasta el 14. Nos dice la palabra de Dios de la siguiente manera. Dice: ¿Cómo caíste del cielo, lucero, hijo de la mañana? Derribado fuiste a tierra, tú que debilitabas a las naciones, tú que decías en tu corazón: subiré al cielo, en lo alto, junto a las estrellas de Dios, levantaré mi trono, y en el monte del testimonio me sentaré, en los extremos del norte, sobre las alturas de las nubes, subiré y seré semejante al Altísimo. Entonces vemos que el lucero, hijo de la mañana, que no es otro más que Lucifer, que luego se convirtió en Satanás, quería ser como Dios, quería establecer su trono en el lado norte y de esa manera ser semejante a Dios, porque el trono de Dios está en el norte. Entonces, vamos a ver ahora que la mesa de los panes estaba en el lado norte. Vamos a ver en el libro de Éxodo, en el capítulo 26, versículo 35, eso. Éxodo capítulo 26, versículo 35. Vamos a ver allí lo que dice la palabra de Dios. Dice: fuera del velo pondrás la mesa, y frente a ella, en el lado sur del tabernáculo, el candelabro. Así quedará la mesa hacia el lado del norte. Entonces vemos eso confirmado. Vemos que la mesa estaba en el lado norte y vimos que el trono de Dios está también en el norte. Entonces también representa el trono de Dios en el lugar santo. Vamos a ver ahora lo siguiente. Vamos a ver ahora el candelabro que también estaba en el lugar santo del santuario. Vimos que la mesa de los panes estaba en el lado norte. Aquí nos dice el texto que les leí que el candelabro estará en el sur del tabernáculo. Vamos a ver ahora el candelabro. Entonces, en Éxodo capítulo 25, versículo 31, se nos habla acerca del candelabro. Nos dice la Biblia: harás además un candelabro de oro puro, labrado a martillo, se hará el candelabro. Su pie, su caña, sus copas, sus manzanas y sus flores serán de lo mismo. Y el verso 37, hablando del candelabro, dice más: y le harás 7 lámparas, las cuales encenderás para que alumbren hacia adelante. Entonces vemos que esto era el candelabro. Ahora, ¿qué representaba el candelabro? Vamos a ver que el candelabro representa algo, representa lo siguiente que veremos lo que veremos ahora con la palabra de Dios. En Juan capítulo 8, versículo 12, vamos a ver que el candelabro representa a Cristo también. Vamos a ver lo que dice Juan capítulo 8, versículo 12. Dice Juan capítulo 8, versículo 12. Otra vez Jesús les habló diciendo: yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. El candelabro, como vimos, tiene 7 lámparas. Entonces Jesús dice que Él es la luz de la vida, la luz del mundo. Entonces, eso quiere decir que el candelabro representa también a Cristo. Vamos a ver ahora también que el candelabro representa al Espíritu Santo. Vamos a ver lo que dice Apocalipsis capítulo 4, versículo 5. Vamos a ver lo que dice Apocalipsis capítulo 4, versículo 5. Dice allí la palabra de Dios de la siguiente manera: del trono salían relámpagos, truenos y voces. Delante del trono ardían 7 lámparas de fuego, que son los 7 espíritus de Dios. Entonces vemos que aquí se está en una visión del santuario celestial. Aquí se nos dice
que hay 7 lámparas de fuego, que son los 7 espíritus de Dios. Y sabemos que en el candelabro había también ese candelabro con esas 7 lámparas en el santuario terrenal. Entonces es interesante, aquí también se menciona el trono, y vimos que el trono está en el lugar santo. Aquí el trono está en el contexto donde están esas 7 lámparas, que sabemos que es el candelabro, en el lugar santo. Así que es muy interesante esto. Ahora vamos a ver que también representa a la iglesia de Cristo. Esas 7 lámparas, ese candelabro representa a la iglesia de Cristo. Vamos a ver eso. En el libro de Apocalipsis, en el capítulo 1, versículo 20, vamos a ver allí lo que dice la palabra de Dios para confirmar esto. Dice Apocalipsis capítulo 1, versículo 20. Respecto al misterio de las 7 estrellas que has visto en mi diestra y de los 7 candelabros de oro, las 7 estrellas son los ángeles de las 7 iglesias y los 7 candelabros que has visto son las 7 iglesias. Entonces vemos claramente que el candelabro también representa a la iglesia. Y algo importante a destacar, vimos que Cristo es representado como la luz que está en el candelabro, pero también en Juan 8:12 vemos que Jesús dice que el que le sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. O sea que la luz también representa a la iglesia de Cristo, al pueblo de Dios. Entonces vemos cómo los elementos que están en el santuario representan tanto a Cristo como su iglesia. Es como que están unidos en la humanidad y la divinidad de Dios, de Cristo. Vamos a ver ahora el altar del incienso, que estaba también en el lugar santo. Vamos a ver lo que dice la Biblia en el libro de Éxodo, en el capítulo 30, versículo 1 hasta el 8. Allí vamos a encontrar este altar del incienso, que estaba en el lugar santo también del santuario. Éxodo capítulo 30, versículo 1 hasta el 8, nos dice la palabra de Dios de la siguiente manera. Dice: harás asimismo un altar para quemar el incienso. De madera de acacia lo harás. Su longitud será de 1 codo y su anchura de 1 codo. Será cuadrado y su altura de 2 codos. Sus cuernos serán parte del mismo. Lo recubrirás de oro puro, su cubierta, sus costados y sus cuernos. Le harás una cornisa de oro alrededor. Le harás también 2 argollas de oro debajo de la cornisa a sus 2 esquinas y a ambos lados para meter las varas con que será llevado. Harás las varas de madera de acacia y las recubrirás de oro. Después, dice el verso 6, lo pondrás delante del velo que está junto al arca del testimonio, delante del propiciatorio que está sobre el testimonio, donde me encontraré contigo. Cada mañana al preparar las lámparas, Aarón quemará incienso aromático sobre él. Cuando Aarón encienda las lámparas al anochecer, quemará también el incienso y será rito perpetuo delante de Jehová para vuestras generaciones. Quiero resaltar el versículo 6 porque dice: después lo pondrás delante del velo que está junto al arca del testimonio, delante del propiciatorio que está sobre el testimonio, donde me encontraré contigo. Eso quiere decir que si el altar del incienso estaba delante del velo, y después del velo estaba entonces el arca del testimonio, que es el arca del pacto, eso quiere decir que el altar del incienso estaba en el lugar santo, porque estaba delante del velo, y luego del velo estaba el arca del testimonio. Entonces el altar del incienso estaba en el lugar santo también, y ahí se quemaba incienso. Vamos a ver ahora qué representa este altar del incienso. Vamos a ver con la Biblia que el incienso representa la oración y también la intercesión de Cristo. Vamos a ver lo que dice Salmos capítulo 141, versículo 2. Salmo 141, 2 nos dice: suba mi oración delante de ti como el incienso, el don de mis manos como la ofrenda de la tarde. Vemos aquí cómo se relaciona la oración con el incienso. Entonces, claramente se nos dice que la oración es como el incienso. Esto nos lleva al altar del incienso, entonces representa eso. Vamos a ver también que también representa la intercesión de Cristo. Hebreos capítulo 7, versículo 22 al 25, allí podemos confirmar eso. Dice Hebreos capítulo 7, versículo 22 hasta el versículo 25 lo siguiente: por tanto, Jesús es hecho fiador de un mejor pacto, y los otros sacerdotes llegaron a ser muchos, debido a que por la muerte no podían continuar,
Pero por cuanto permanece para siempre, tiene un sacerdocio inmutable. Por eso puede también salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Entonces, Jesús está intercediendo por nosotros ante Dios, ante su Padre. Entonces, vemos que el altar del incienso estaba delante del velo, y después del velo estaba el arca del pacto. Entonces Jesús está intercediendo por nosotros en el altar del incienso, que estaba delante del velo, después del velo estaba el arca del testimonio. Y el sacerdote, que hablaremos también de él, que representa también a Cristo, eso lo veremos más adelante, quemaba ese incienso. Entonces Jesús es el que hace eso, el que está presentándose por nosotros ante Dios para interceder. Entonces vemos que el altar del incienso representa tanto lo que es la intercesión de Cristo, como también las oraciones del pueblo de Dios. Ahora vamos a hablar acerca del velo. El velo separaba lo que es el lugar santo del lugar santísimo. Vamos a verlo con la Biblia. Éxodo capítulo 26, versículo 31 hasta el 33 se nos habla acerca del velo. Vamos a ver allí lo que dice la palabra de Dios sobre esto. Muy bien, dice Éxodo capítulo 26, versículo 31 hasta el versículo 33 lo siguiente. También harás un velo de azul púrpura, carmesí y lino torcido. Será hecho de obra primorosa, con querubines. Lo pondrás sobre 4 columnas de madera de acacia, recubiertas de oro, con capiteles de oro y sobre basas de plata. Pondrás el velo debajo de los corchetes, y allí detrás del velo colocarás el arca del testimonio. Así el velo servirá para separar el lugar santo del lugar santísimo, como ya les mencioné. Entonces, vamos ahora a ver cuál es el significado del velo en la Biblia. Vamos a ver lo que representa el velo. ¿Por qué había ese velo? Hebreos capítulo 10, versículo 19 al 22, nos dice la palabra de Dios. Así que, hermanos, tenemos libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es, de su carne. Entonces el velo representa la carne de Cristo, representa a Cristo, eso representa el velo. Pero vamos a ver que el velo también representa la mediación de Cristo, porque el velo estaba entre el lugar santo y el lugar santísimo, como ya vimos. Vamos a confirmar esto en 1 de Timoteo capítulo 2, versículo 5. Muy bien, 1 de Timoteo capítulo 2, versículo 5 nos dice: pues hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Entonces, si Jesucristo es el mediador entre Dios y los hombres, y el velo estaba entre el lugar santo y el santísimo, entonces el velo estaba en el medio, y Jesús también, porque Él intercede entre Dios y los hombres por nosotros. Entonces el velo representa también eso, la mediación de Cristo por los hombres, por su pueblo. Vamos a ver ahora el lugar santísimo. Ya hemos visto el lugar santo. En el lugar santo vimos la mesa de los panes de la presencia, vimos el candelabro y vimos el altar del incienso, y vimos el velo, que formaba parte también del lugar santo. También el velo forma parte del lugar santísimo. Ahora vamos a caminar en el santuario, en el último lugar, que es el lugar santísimo. Vamos a ver lo que dice Hebreos capítulo 9, versículo 3 al 5, sobre el lugar santísimo del santuario. Vamos a ver lo que dice. Dice la palabra de Dios: tras el segundo velo estaba la parte del tabernáculo llamada el lugar santísimo. Allí había un incensario de oro y el arca del pacto cubierta de oro por todas partes, en la que había una urna de oro que contenía el maná, la vara de Aarón que reverdeció y las tablas del pacto. Y dice el verso 5: sobre la urna estaban los querubines de gloria que cubrían el propiciatorio. De estas cosas no se puede hablar ahora en detalle. Ahora, aquí vemos que lo que contenía el lugar santísimo, el único mueble que había era el arca del pacto. El arca del pacto contenía la ley y las 2 tablas del pacto, que son los 10 mandamientos. Salmos capítulo 119, versículo 172 nos dice que esos mandamientos, esas tablas del pacto que estaban dentro de esa arca, representa la justicia de Dios. Entonces, el arca era como un cofre donde se guardaba estos 10 mandamientos. Entonces, estaban los mandamientos cuando eran guardados, estaban ahí, eran y son la base de Dios, de su gobierno, porque estaban en el arca del pacto. Vamos a ver que el arca
representa también la presencia de Dios. La presencia de Dios estaba entre los querubines. Pero ya hemos visto, como ya les dije, que la ley representa la justicia de Dios. Vamos a ver también que el propiciatorio representa lo que es el sacrificio de Cristo, porque la misericordia del sacrificio de Cristo, porque Romanos capítulo 3, versículo 24 al 25, nos dice eso, que Cristo es la propiciación por nosotros. Entonces, el propiciatorio, de ahí viene, o sea, del nombre está relacionado. Entonces, representa eso. También el maná, ya les dije ahorita que el maná, que era el pan, representa a Cristo. La vara que era de Aarón, que estaba dentro del arca, representa lo que es el sacerdocio. Representa a Cristo también, porque Cristo es nuestro sacerdote y nuestro sumo sacerdote. También representa la vida que solamente Dios puede dar. Eso lo vemos también, esto que les he mencionado, lo podemos ver también en Romanos capítulo 3, versículo 24 al 25, en Juan capítulo 6, versículo 48 al 50, y en Números capítulo 17, versículo 8. Eso es lo que representaba lo que había dentro del santuario en el lugar santísimo, dentro del arca del pacto. Vamos a ver ahora lo que representa, lo que ya les dije, que el arca representa la presencia de Dios, su trono en el lugar santísimo. Vimos el trono de Dios en el lugar santo, ahora vamos a ver el trono de Dios en el lugar santísimo. Vamos a confirmar esto. Vamos a ver lo que dice el libro de Levítico, capítulo 16, versículo 2. Levítico, capítulo 16, versículo 2, nos dice la palabra de Dios de la siguiente manera. Y Jehová dijo a Moisés: di a Aarón tu hermano que no entre en todo tiempo en el santuario detrás del velo, delante del propiciatorio que está sobre el arca, para que no muera, pues yo apareceré en la nube sobre el propiciatorio. Allí se manifestaba la Shekinah, o la gloria de Dios, su presencia. Entonces representa el trono de Dios, porque ahí se manifestaba esa presencia del Señor. Vamos a ver también en 2 de Samuel, capítulo 6, versículo 2, que ahí estaba el trono de Dios, para de una forma mucho más clara lo podamos ver. Segunda de Samuel, capítulo 6, versículo 2 nos dice: se levantó David y partió de Baala de Judá con todo el pueblo que lo acompañaba, para trasladar de allí el arca de Dios, sobre la cual era invocado el nombre de Jehová de los ejércitos, que tiene su trono entre los querubines. En el propiciatorio del arca habían esculpido 2 querubines, y entre los 2 querubines, como aquí nos dice, estaba el trono de Jehová, el trono de Dios. Entonces, claramente podemos ver que esto representa también el trono de Dios, y la base de su trono son sus 10 mandamientos, porque dentro estaba los 10 mandamientos. Entonces, esto es muy interesante. Y ya hemos visto lo que representa también los otros elementos que había dentro del arca del pacto. Ahora vamos a ver que el santuario tenía también una puerta en el atrio. Vamos a ver lo que dice la palabra de Dios sobre esa puerta que había en el santuario. Éxodo capítulo 27, versículo 16. Éxodo capítulo 27, versículo 16 nos dice de la siguiente manera. Dice: para la puerta del atrio habrá una cortina de 20 codos de azul, púrpura y carmesí, y lino torcido, obra de recamador. Tendrá 4 columnas y 4 basas. Entonces, aquí se habla de la puerta del atrio. Entonces, el santuario tenía una puerta. Ahora, ¿qué representaba esa puerta que había en el santuario? Vamos a ver que esa puerta representa también a Cristo. Juan capítulo 10, versículos 7 al 9. Juan capítulo 10, versículos 7 al 9, nos dice, volvió pues Jesús a decirles: de cierto os digo, yo soy la puerta de las ovejas. Todos los que antes de mí vinieron ladrones son y salteadores, pero no los oyeron las ovejas. Yo soy la puerta. El que por mí entre será salvo. Entrará y saldrá y hallará pastos. Entonces vemos que la puerta del santuario representa también a Jesús, a Cristo. Es interesante porque Jesús dice que el que entre por esa puerta será salvo.
Entonces, vamos a verlo en lo adelante. Vamos a ver cómo todo, o sea, todo lo que hemos visto del santuario tiene una relación con el plan de salvación. Pero lo vamos a terminar de comprender eso. Vamos a seguir viendo primero lo que contenía el santuario y lo que representaba cada uno de los elementos, para entonces poder llegar a ese punto de cómo ver cómo el santuario todo representa todo el plan de salvación. Pero más o menos ya hemos visto algo, porque por lo que ya les leí ahora, que Jesús dice que el que entre por esa puerta será salvo. Y vimos también en el altar del holocausto cómo se hacían sacrificios de animales. Y Jesús habla que Él es la puerta de las ovejas, porque ahí entraban animales como ovejas, corderos. Todo eso representaba a Cristo, que un día vendría a nuestro mundo, vino a nuestro mundo y murió por nosotros para darnos la salvación. Así que podemos ver esa primera pista, esa primera señal que nos dice que el santuario tiene que ver con el plan de salvación, con lo que Cristo está haciendo por nosotros. Vamos ahora a ver otra cosa más que tiene el santuario. El santuario también tenía cortinas. El santuario tenía cortinas. Éxodo capítulo 26, versículo 1 nos lo dice. Éxodo capítulo 26, versículo 1 dice: harás el tabernáculo de 10 cortinas de lino torcido, azul, púrpura y carmesí. Lo harás con querubines de obra primorosa. Entonces, aquí se habla de esas cortinas. La cortina que era de color azul representa, esa cortina representa la ley de Dios, según Números capítulo 15, versículo 38 al 39. Y también la cortina de lino fino, esa cortina representa lo que es las acciones justas de los santos, según lo que nos dice Apocalipsis 19:8, que las acciones justas de los santos no es más que la justicia de Cristo, porque Jesús en la Biblia es el que nos viste con su propia justicia. Entonces representa la justicia de Cristo, porque nosotros no podemos producir nada que sea bueno si no es Dios el que lo hace por nosotros. Dios es el que nos hace justos a nosotros. Entonces Jesús también viste de lino fino, porque Él es el sacerdote, y como veremos, el sacerdote también se vestía con estas vestiduras de lino. El lino fino era de color blanco, entonces Jesús también está vestido de color blanco en la Biblia. Entonces representa por eso la justicia de Cristo, ese color blanco, ese color de lino fino. El azul vimos ya que representa la ley de Dios, los 10 mandamientos. Ahora el color púrpura, que es otra de las cortinas que hay en el tabernáculo, en el santuario, representa la realeza. En el libro de Marcos, en el capítulo 15, versículos 17 al 18, podemos ver eso. El color carmesí, según Isaías 1:18, es el color rojo y representa el pecado. Pero también, según Hebreos 9:22, ahí se habla de la sangre que purifica. Sabemos que la sangre que purifica es la sangre de Cristo. Entonces la sangre es de color rojo. Entonces por eso representa también a Cristo, su sacrificio por nosotros. Ahora, esas eran las cortinas del santuario. Ahora vamos a ver que el santuario también tenía columnas. En total eran 60 columnas. Según nos dice Éxodo capítulo 27, si lo vemos desde el versículo 10 hasta el versículo 16, allí podemos ver que el santuario tenía en total, o mejor, sí, Éxodo capítulo 27, versículo 9 hasta el versículo 16, ahí podemos ver que las columnas que había en el santuario, que rodeaban el santuario, eran 60 columnas. Pero yo solamente les voy a leer el versículo 9 y el versículo 10 para que veamos que habían columnas en el santuario. Pero pueden leer todo el contexto y pueden darse cuenta que eran 60 columnas que había en el santuario. Dice la Biblia: asimismo harás el atrio del tabernáculo al lado meridional hacia el sur. Tendrá el atrio cortinas de lino torcido de 100 codos de longitud a uno de los lados. Sus 20 columnas y sus 20 basas serán de bronce. Los capiteles de las columnas y sus molduras de plata. Aquí se habla de las columnas que rodeaban el santuario. Ahora vamos a ver que las columnas también tienen un significado. Vamos a ver que las columnas, según 1 de Timoteo capítulo 3, versículo 15, representa lo que es la iglesia de Cristo, su pueblo. Nos dice 1 de Timoteo capítulo 3, versículo 15, para que si tardo sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y defensa de la verdad.
Entonces representa a la iglesia de Cristo y también representa al vencedor. Apocalipsis capítulo 3, versículo 12 nos lo dice. Dice la Biblia lo siguiente: al vencedor yo le haré columna en el templo de mi Dios, y nunca más saldrá de allí. Escribiré sobre él el nombre de mi Dios y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo con mi Dios y mi nombre nuevo. Entonces representa eso, representa al vencedor, a la iglesia de Cristo, su pueblo. Ahora vamos a ver los sacerdotes que oficiaban en el santuario. Habían dos clases de sacerdotes: estaba el sacerdote común y estaba el sumo sacerdote. Vamos a ver que los sacerdotes representan tanto a Cristo como también a su iglesia, a su pueblo. Vamos a ver lo que nos dice Hebreos, o mejor dicho, vamos a ver primero lo que nos dice el libro de Éxodo, en el capítulo 19, en el versículo 6. Ahí se nos dice que los sacerdotes representan al pueblo de Dios. Dice: vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. Entonces todo el pueblo de Israel representaba a los sacerdotes. Claro, vamos a ver que los sacerdotes, en un sentido específico, los que oficiaban en el santuario, eran los de la tribu de Leví, porque esa tribu fue escogida por Dios para que sirviera en toda la obra del tabernáculo. Pero en un sentido general, esto representa al pueblo de Dios, los sacerdotes. Eso es lo que representaba. Vamos a ver ahora que también representa a Cristo, como ya les mencioné. Hebreos capítulo 7, versículo 14 al 17, vemos esto. Hebreos capítulo 7, versículo 14 al 17, nos dice la palabra de Dios de la siguiente manera. Dice: porque sabido es que nuestro Señor vino de la tribu de Judá, de la cual nada habló Moisés tocante al sacerdocio. Y esto es aún más evidente si a semejanza de Melquisedec se levanta un sacerdote distinto, no constituido conforme a la ley meramente humana, sino según el poder de una vida indestructible, pues se da testimonio de él cuando se dice: tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Melquisedec era un sacerdote que no era de la línea de Leví. Antes de que existiera el santuario terrenal que Dios le mandó construir a Moisés, y la descendencia de Leví, que era la que le correspondía el tabernáculo, como ya les expliqué, Melquisedec se menciona en el libro de Génesis. Y Melquisedec era sacerdote. La Biblia no dice de dónde él era, la Biblia no dice que tampoco él era de la tribu de Leví, porque como ya les dije, en ese momento no estaba la tribu de Leví. Entonces, de ese mismo orden es el sacerdocio de Jesús. Jesús es nuestro sacerdote y también nuestro sumo sacerdote. Entonces, esto es sumamente maravilloso y importante. Ahora, también es importante decir que el hecho de que Jesús sea de otro orden, como el orden de Melquisedec, eso quiere decir, eso le da más, eso nos dice a nosotros que hay otro santuario, hay un santuario celestial, porque en el santuario terrenal solamente los de la tribu de Leví eran los que podían oficiar en el tabernáculo como tal. Entonces, si Jesús como dice el texto, si nuestro Señor vino de la tribu de Judá, entonces eso quiere decir que su sacerdocio, como dice el texto, es un sacerdocio, Jesús es un sacerdote distinto, mejor dicho. Entonces, esto es interesante y es bueno que lo asimilemos, que lo comprendamos. Vamos a ver ahora en Hebreos capítulo 9, versículo 11, que Jesús es también nuestro sumo sacerdote. Nos dice Hebreos capítulo 9, versículo 11: pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo, y no hecho de manos, es decir, que no es de esta creación. Entonces aquí se vuelve a confirmar, a reafirmar la idea que ya les he mencionado, de que hay un santuario celestial, porque se dice que Cristo está presente en ese santuario que no es de esta creación, sino que es el santuario celestial, porque no es de esta tierra. Vamos a ver ahora algo importante. Ya hemos visto los sacerdotes, pero necesitamos ver cómo vestían estos sacerdotes. Por eso vamos a ver lo que la Biblia nos dice en el libro de Éxodo, en el capítulo 28, versículo 39 al 43. Allí se habla de las vestiduras del sacerdote común que servía en el santuario.
Éxodo capítulo 28, versículo 39 al 43, vamos a ver las vestiduras del sacerdote común que servía en el santuario. Nos dice la Biblia, Éxodo capítulo 28, versículo 39 hasta el versículo 43, nos dice lo siguiente: bordarás una túnica de lino y harás una mitra de lino, harás también un cinto de obra de recamador. A los hijos de Aarón les harás túnicas, también les harás cintos y les harás tiaras que les den honra y hermosura. Con ello vestirás a Aarón tu hermano y a sus hijos, los ungirás y los consagrarás y santificarás para que sean mis sacerdotes. Les harás calzoncillos de lino para cubrir su desnudez, desde la cintura hasta los muslos. Aarón y sus hijos los llevarán puestos cuando entren en el tabernáculo de reunión o cuando se acerquen al altar para servir en el santuario, para que no cometan pecado. Y este estatuto es estatuto perpetuo para él y para su descendencia después de él. Y dicen también que para que no cometan pecado y mueran. O sea, tenían que vestir de esta manera, como Dios como Dios lo había presentado, como ya hemos visto. Ahora vamos a ver las vestiduras del sumo sacerdote. Éxodo capítulo 28, versículo 2, nos dice: harás vestiduras sagradas a Aarón tu hermano, que le den honra y hermosura. Y dice el verso 3, o mejor dicho, el verso 4 dice, las vestiduras que harán son estas: el pectoral, el efod, el manto, la túnica bordada, la mitra y el cinturón. Hagan pues las vestiduras sagradas a Aarón tu hermano y a sus hijos para que sean mis sacerdotes. Tomarán oro, azul, púrpura, carmesí y lino torcido. Entonces, más adelante, en el contexto del capítulo 28, se sigue hablando más acerca de esas vestiduras del sumo sacerdote. Entonces vemos que estas dos clases de sacerdotes servían en el santuario. Vamos a ver ahora los servicios del santuario. Ya hemos visto los sacerdotes. Ahora vamos a ver cómo funcionaba el santuario. Bueno, vamos a ver que habían dos servicios en el santuario. Estaba lo que era el servicio diario. El servicio diario era conocido como el continuo, porque vamos a ver que en el servicio diario, en el altar del holocausto, se hacían sacrificios diarios, continuos, de animales. Se ofrecían tanto en la mañana como en la tarde. Estos sacrificios podían ser de corderos, podían ser de vacas, de toros, de palomas. Todo esto representaba a Cristo, como ya les mencioné. Estos sacrificios, habían diferentes tipos de sacrificios. Eran sacrificios por el pecado, sacrificios de paz, entre otros. Entonces esto era diario. Y cuando una persona cometía un pecado, esa persona tenía que entrar al santuario, en el altar del holocausto, tenía que sacrificar al animal que representaba a Cristo, y entonces la sangre de ese sacrificio era aspergida 7 veces, o mejor dicho, era aspergida en los dinteles, en los cuernos del altar del holocausto, y de esa manera la culpa era de esa manera quitada de la persona que cometía el pecado. Entonces el pecado, representado por la sangre, quedaba registrado en el santuario. Entonces, al quedar registrado el pecado en el santuario, entonces, y claro, antes de eso también, antes de hacer el sacrificio de ese animal, la persona ponía sus manos en la cabeza de ese animal y de forma simbólica los pecados eran transferidos a ese animal. Entonces luego se hacía el sacrificio y la sangre era aspergida en los cuernos del altar del holocausto. La sangre era también llevada al velo del santuario y también en los cuernos del altar del incienso. De esa manera el santuario quedaba contaminado. Eso se hacía diariamente por los pecados que se cometían en el pueblo. Ahora, también vemos que en la fuente de bronce, cada vez que el sacerdote y el sumo sacerdote entraban al santuario, tenían que lavarse las manos y los pies, para que pudiera, porque eso representa la purificación del pecado. Ante Dios tenemos que presentarnos de forma limpia, porque Dios es limpio. Entonces luego en el lugar santo estaban la mesa de los panes se cambiaban, se cambiaban los panes cada cierto tiempo, y entonces también está el candelabro, las lámparas tenían que arder continuamente, porque representaban la presencia de Dios. Entonces esto tenía que ser repetido continuamente.
También en el altar del incienso se tenía que quemar incienso diariamente, porque el incienso servía como un ambientador que le daba un mejor olor a lo que es, porque la sangre entraba al santuario y entonces para disipar ese mal olor. Aunque claro, el altar del incienso lo que representa, como vimos, es las oraciones del pueblo de Dios, pero también tenía esta función, por así decirlo. Entonces, también en el lugar santísimo estaba lo que era, por así decirlo, el arca del pacto. Allí se hacía lo que era el servicio anual. Y en ese servicio anual solamente podía entrar el sumo sacerdote. Allí se hacía la purificación del santuario y eso era en el día de la expiación. En la segunda parte de este tema voy a hablar acerca de lo que era ese servicio anual del santuario, porque es un tema vital para que nosotros podamos comprender el ministerio actuar de Cristo por nosotros en el santuario celestial. Ahora, solamente en el atrio, en el lugar santo, podía el sacerdote y el sumo sacerdote servir en el santuario, pero solamente el sumo sacerdote podía entrar una vez al año al lugar santísimo para hacer la expiación o la purificación del santuario, porque como les dije, el santuario era contaminado diariamente, entonces por eso había ese servicio anual, para hacer la purificación del santuario. Vamos a ver en la otra parte de este tema, como ya les dije, a explicar qué era la purificación del santuario, qué era el día de la expiación. Todo eso es importante para que podamos comprender qué clase de obra Cristo está haciendo por nosotros en el cielo, en el santuario celestial. Ahora, lo que ya vimos como era hacer sacrificios en el altar del holocausto, en el atrio, lavarse las manos y los pies, lo que era, por así decirlo, cambiar los panes en el lugar santo, también quemar incienso y mantener las lámparas encendidas. Eso es la obra de los sacerdotes comunes que servían en el santuario. El sumo sacerdote también, porque era sacerdote. Entonces, esto era parte de cómo servían los sacerdotes en el santuario. Así era como funcionaba el santuario. Ahora, como les prometí, vamos a ver que el plan de salvación nos es revelado en el santuario. Por ejemplo, vamos a ver que en el atrio podemos ver representado allí en el altar del holocausto el sacrificio de Cristo, en el altar del holocausto, pues, y vamos a ver que esto representa la justificación. Pues nos dice Romanos capítulo 5, versículo 9 lo siguiente, que confirma esto. Romanos 5, 9 nos dice, voy a leer desde el versículo 8, pero Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Con mucha más razón, habiendo sido ya justificados con su sangre, por él seremos salvos de la ira. Entonces aquí se nos habla de la justificación, que es por la sangre de Cristo, por su sacrificio que vimos en el altar del holocausto. Entonces, sabemos que Cristo murió por nosotros cuando Él estuvo aquí en esta tierra. Entonces, eso quiere decir que lo que es el atrio, los muebles que contenía el altar del holocausto, Cristo lo cumplió en la tierra. El atrio se cumple en la tierra, porque de hecho el atrio era el espacio abierto, era lo que estaba afuera. Entonces, el atrio se cumple cuando Cristo estuvo aquí en esta tierra. Vamos a ver también que en la fuente de bronce, porque en la fuente de bronce, recordemos que había agua, el sacerdote se lavaba las manos y los pies. Jesús también se bautizó con agua. Entonces es muy interesante porque eso quiere decir que Jesús cumplió también la fuente de bronce cuando él se bautizó. Y nosotros también cuando nos bautizamos, de esa manera también morimos al pecado cuando somos bautizados, cuando somos sumergidos en el agua y cuando somos levantados, somos resucitados con Cristo también a una nueva vida. Entonces vemos cómo esto representa el plan de salvación, la obra de Cristo en la tierra cuando Él vino la primera vez. Cristo murió por nosotros, Cristo también resucitó. Eso lo vemos en la fuente de bronce, que vimos que representa eso, la resurrección también. Entonces vemos la justificación en el atrio. Ahora en el lugar santo, su nombre bien lo dice, el lugar santo, vemos lo que es la santificación. Allí es donde Dios nos santifica, donde Jesús como nuestro sumo sacerdote nos santifica. Juan capítulo 17, versículo 17 nos dice eso. Vamos a verlo. Y vamos a ver que en la mesa de los panes de la proposición en el lugar santo es que Dios nos santifica con su palabra. Pues nos dice Juan capítulo 17, versículo 17 lo siguiente.
Dice Juan capítulo 17, versículo 17 lo siguiente. Dice, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Y vimos en Mateo 4:4 que Jesús dijo, no solamente de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces, el pan, que es la palabra de Dios, aquí nos dice que nos santifica. Entonces, la obra que Jesús estaba haciendo cuando ascendió al cielo en el santuario celestial, porque estamos comprendiendo el santuario celestial con el santuario terrenal. El sacerdote, que es Jesús, cuando entra al lugar santo, en la mesa de los panes de la proposición nos santifica a través de su palabra, porque él dice, santifícalos en tu verdad, tu palabra es la verdad. Ahora vamos a ver que en el candelabro también vemos la obra de la santificación, porque vamos a ver allí en Mateo capítulo 5, versículo 14 al 16, lo siguiente. Mateo capítulo 5, versículo 14 hasta el 16, nos dice la palabra de Dios lo siguiente. Muy bien, dice así, Mateo 5, 14 al 16. Jesús dice, vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad sentada sobre un monte no se puede esconder, ni se enciende una luz y se pone debajo de una vasija, sino sobre el candelero, para que alumbre a todos los que están en casa. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Entonces vemos que el candelabro debe alumbrar. Entonces dice o sea, que el candelabro es de esa manera, o sea, el candelabro tiene que mantenerse encendido y vimos que el sacerdote es el que encendía las lámparas del candelabro para que su luz alumbre a todos. Esa es la obra de Jesús. Jesús tiene que encender su luz en nosotros, o sea, tiene que estampar su carácter, que es santo, en nosotros, para que podamos ser semejantes a Él. Entonces, de esa manera, en el candelabro es como Cristo Él trabaja para que nosotros podamos ser como Él, podamos ser santos, podamos recibir su luz. Ahora vamos a ver que el altar del incienso, Jesús está haciendo una obra ahí, como ya vimos. El altar del incienso representa las oraciones del pueblo de Dios, como ya vimos, y representa también la intercesión de Cristo. Entonces, Jesús lo que está haciendo ahí es que está presentando nuestras oraciones al Padre y está intercediendo por nosotros para que nosotros podamos entonces ser aceptos en Él, en Cristo. Entonces, esa es la obra de Cristo, vimos la obra de Cristo en el atrio cuando Él estuvo en esta tierra, en el lugar santo, cuando Jesús ascendió al cielo, es que Jesús ha estado haciendo esta obra, ha estado proveyendo su palabra, que es representada como el pan, como vimos en la mesa de los panes de la proposición en el lugar santo, para que no le falte a su pueblo. Entonces también vimos que en el candelabro Jesús ha estado ahí para que su luz se mantenga encendida en su pueblo, en su iglesia, su carácter, su santidad. Y en el altar del incienso Jesús ha estado intercediendo, presentando nuestras oraciones a Dios. Pero nuestras oraciones por nuestros méritos no son correctas, no son perfectas. Por eso, como nos dice Apocalipsis capítulo 8, o mejor dicho, como nos dice Filipenses capítulo 3, versículo 9, es con su justicia que Cristo puede mezclar esas oraciones que representa el incienso de la justicia de Cristo, es que se mezcla con nuestras oraciones para que puedan ser aceptas ante su Padre. Vamos a ver Filipenses capítulo 3, versículo 9, esa justicia de Cristo. Filipenses capítulo 3, versículo 9, nos dice allí la palabra del Señor de la siguiente manera. Dice Filipenses capítulo 3, versículo 9 de lo siguiente. Dice, y ser hallado en Él no teniendo mi propia justicia que se basa en la ley, sino la que se adquiere por la fe en Cristo, la justicia que procede de Dios y se basa en la fe. Esa justicia que tenemos por la fe en Dios es la que es acepta ante Él. Esa justicia es la justicia de Cristo, la justicia de Dios. Ahora vamos a ver que ya hemos visto que todo lo que tiene el santuario representa a Cristo y a su iglesia. Vamos a ver ahora de forma más clara, con textos bíblicos, que el santuario representa tanto a Cristo como también a su iglesia. Pero ya hemos visto cómo todo el santuario, o parte de él, porque les dije que el lugar santísimo lo vamos a comprender en la segunda parte de este tema, la obra que Cristo está haciendo por nosotros ahí. Pero ya hemos visto por lo menos lo que es el atrio, el lugar santo. Ahora vamos a ver el santuario,
que representa a Cristo y también a su iglesia. Vamos a ver lo que dice Juan capítulo 2, versículo 19 al 21. Dice allí la palabra de Dios. Respondió Jesús y les dijo: destruid este templo y en 3 días lo levantaré. Entonces los judíos dijeron: en 46 años fue edificado este templo y tú en 3 días lo levantarás. Dice el 21, pero él hablaba del templo de su cuerpo. Entonces vemos aquí que el templo, que es el santuario, representa a Cristo, representa a Cristo. Vamos a ver que también representa a su iglesia. Primera de Corintios capítulo 3, versículo 16 nos lo dice. ¿Acaso no sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios está en vosotros? Aquí queda claro que sí, que representa también al pueblo de Dios. Vamos a ver que el santuario también tiene diversos nombres en la Biblia. El santuario es llamado de esa manera, también es llamado el tabernáculo, también es llamado tienda de reunión o tabernáculo de reunión, también es llamado casa de Jehová, también es llamado templo de Jehová y también es llamado monte de Jehová. Eso lo podemos ver en los siguientes textos bíblicos, en Éxodo 25:8, Éxodo 25:9, Éxodo 29:42, Primera de Reyes 6:1, Jeremías 7:2 y Éxodo 15:17. Entonces esos son los nombres que tiene el santuario. Muy bien, ahora vamos a ver que luego del santuario terrenal que Dios le mandó construir a Moisés, estuvo lo que fue el santuario que fue construido por Salomón. Era conocido como el templo de Salomón. En Primera de Reyes capítulo 6 podemos encontrar eso. Pero antes de ese santuario, el tabernáculo, luego de estar en el desierto, el santuario estuvo en Silo. Y luego entonces fue construido el templo de Salomón. El santuario se convirtió en un templo. Entonces luego porque luego cuando Nabucodonosor invadió Jerusalén, ese templo de Salomón fue destruido. Entonces fueron llevados al exilio los judíos por 70 años. Cuando ellos regresaron del cautiverio, el templo se reconstruyó de nuevo y era llamado el templo de Zorobabel, porque Zorobabel fue una de las personas que contribuyó para que ese santuario, o de los que participó para que ese santuario pudiese ser hecho. Muchos pensaron que la gloria de ese templo sería mayor que la gloria del templo de Salomón, porque había una profecía, y voy a leerla con ustedes, en Ageo, que decía que la gloria de ese templo sería mayor que la del primero, la del templo de Salomón. Vamos a ver lo que dice Ageo capítulo 2, versículo 7 hasta el versículo 9. Ageo capítulo 2, versículo 7 al 9. Vamos a ver allí lo que dice la palabra de Dios. Dice: haré temblar a todas las naciones y vendrá el deseado de todas las naciones y llenaré de gloria esta casa, ha dicho Jehová de los ejércitos. Mía es la plata y mío es el oro, dice Jehová de los ejércitos. La gloria de esta segunda casa será mayor que la de la primera, ha dicho Jehová de los ejércitos. Y daré paz en este lugar, dice Jehová de los ejércitos. La gloria que iba a llenar esa casa era la gloria de Cristo. Cristo es el deseado de todas las gentes, el deseado de todas las naciones, que llenó de gloria esa casa. Porque ese templo de Zorobabel más tarde fue embellecido por Herodes. Fue conocido luego como el templo de Herodes, porque Herodes contribuyó con los judíos para embellecerlo. Y en ese templo fue en el que Cristo entró, cumpliendo la profecía de Ageo que decía que vendría el deseado a todas las naciones y que esa casa sería llena de gloria. Vamos a ver que esa gloria era la gloria de Cristo. Vamos a ver lo que dice Juan capítulo 1, versículo 14, para confirmar esto. Juan capítulo 1, versículo 14 nos dice: y el verbo se hizo carne, hablando acerca de Cristo, y habitó entre nosotros, lleno de gracia y de verdad, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre. Entonces la gloria de Cristo llenó esa casa, ese templo. Y vamos a ver también que Cristo cumplió una profecía que también se encuentra en Malaquías, donde decía que el Señor vendría a su templo, el ángel del pacto, que es el mismo Señor. Vamos a verla. Malaquías capítulo 3, versículo 1. Malaquías capítulo 3, versículo 1. Vamos a ver allí lo que dice la palabra de Dios. Dice Malaquías 3:1: yo envío mi mensajero para que prepare el camino delante de mí, y vendrá súbitamente a su templo el Señor, a quien vosotros buscáis, y el ángel del pacto, a quien deseáis, vosotros ya viene, ha dicho Jehová de los ejércitos. Entonces vemos aquí que el Señor vendría a su templo, entraría. Él es a los que el pueblo desea, como vimos en Ageo, que es el deseado de todas las gentes, que es Cristo el que entró en ese templo. Vamos a confirmar ahora que Cristo
entró en ese templo. Vamos a ver lo que dice Juan capítulo 10, versículo 23. Juan capítulo 10, versículo 23. Ahí vemos confirmado que Cristo entró a ese templo, así que Cristo es el Señor. Cristo cumple esta profecía. Juan capítulo 10, versículo 23 nos dice, y Jesús andaba en el templo por el pórtico de Salomón. Entonces vemos que Jesús entró en ese templo, en ese santuario. Ahora es interesante porque luego más adelante ese santuario fue destruido en el año 70 después de Cristo por el general romano Tito. Pero claro, solamente se salvaron de esa destrucción los cristianos que escucharon las palabras de Cristo. En Mateo capítulo 24, donde Cristo profetizó que ese templo sería destruido. Mateo 24, versículo 1 hasta el 2, nos dice, Jesús salió del templo y cuando ya se iba, se acercaron sus discípulos para mostrarle los edificios del templo. Respondiendo él les dijo, ¿veis todo esto? De cierto os digo que no quedará piedra sobre piedra aquí que no sea derribada. Entonces ese santuario en el año 70, ese templo de Herodes fue destruido. Entonces ya nuestra vista no debe estar enfocada en el santuario terrenal, sino ahora en el santuario celestial, donde vamos a ver ahora que existe ese santuario celestial y Jesús ministra en ese santuario como nuestro sumo sacerdote. Porque todo el santuario terrenal, como ya les dije, era una sombra para que podamos entender el santuario celestial. Vamos a ver lo que dice Salmos capítulo 11, versículo 4. Vamos a ver algunas evidencias que nos hablan acerca de ese santuario celestial en el Antiguo Testamento. Salmos capítulo 11, versículo 4. Dice la palabra de Dios de la siguiente manera. Dice, Jehová está en su santo templo, Jehová tiene en el cielo su trono, sus ojos observan, sus párpados examinan a los hijos de los hombres. Aquí se nos dice que Jehová está en su santo templo y que su trono también está en el cielo. Entonces, si el trono de Dios está en el cielo y Jehová está en su santo templo, aquí se está hablando claramente del santuario celestial. Por lo que el texto nos dice, porque Dios está sentado en su trono. Entonces, eso lo vemos en Isaías en el capítulo 6, que Dios está sentado en su trono. Isaías capítulo 6, versículo 1, allí se nos habla también de ese santuario celestial. Dice Isaías capítulo 6, versículo 1 hasta el versículo 2, nos dice, el año en que murió el rey Usías vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Por encima de él había serafines, cada uno tenía 6 alas, con 2 cubrían sus rostros, con 2 cubrían sus pies, y con 2 volaban. Claramente podemos saber que esto hace referencia al santuario celestial, porque en vez de, dice que el Señor estaba por encima de él había serafines, en vez de querubines. En el santuario terrenal vimos que en el arca del pacto habían 2 querubines, pero aquí se habla de serafines. Además se nos dice que en este trono, en este santuario, donde está Dios, en este templo, Dios está sentado sobre un trono alto y sublime. Entonces, esto hace referencia al santuario celestial. Ahora también, más adelante en Isaías, en el capítulo 66, versículo 1, Isaías nos deja más que claro que lo que él está viendo en la visión del capítulo 6 es el santuario celestial, porque dice Isaías capítulo 66, versículo 1, Jehová ha dicho, el cielo es mi trono y la tierra el estrado de mis pies. ¿Dónde está la casa que me habréis de edificar? ¿Dónde es el lugar de mi reposo? Entonces queda claro que hace referencia al templo celestial, a ese santuario celestial. Ahora vamos a ver en Salmo 150, versículo 1. Salmo 150, versículo 1, dice la palabra de Dios. Alabad a Dios en su santuario, alabad en la magnificencia de su firmamento. El firmamento sabemos que es el cielo. Entonces dice que lo alabemos en el cielo, en ese santuario, porque dice, alabad a Dios en su santuario, alabad en la magnificencia de su firmamento en el cielo. Hace referencia al santuario celestial. Ahora vamos a ver 2 textos del Nuevo Testamento que nos hablan también de ese santuario celestial, de ese ministerio que Cristo está haciendo por nosotros allí. Hebreos capítulo 8, versículo 1 hasta el 2. Vamos a ver allí lo que dice la palabra de Dios. Hebreos capítulo 8, versículo 1 hasta el 2 nos dice, ahora bien, el punto principal de lo que venimos diciendo es que tenemos tal sumo sacerdote, el cual se sentó a la diestra del trono de la majestad en los cielos,
Él es ministro del santuario, de aquel verdadero tabernáculo que levantó el Señor y no el hombre. Aquí se está hablando del santuario celestial, porque dice que este santuario lo hizo el Señor y no el hombre. Lo levantó el Señor y no el hombre. Y que Cristo, o sea, el sumo sacerdote, es ministro del santuario, de aquel verdadero tabernáculo. O sea, es el santuario celestial. Apocalipsis 11:19 también nos habla del santuario. Apocalipsis 11:19 nos dice lo siguiente: el templo de Dios fue abierto en el cielo y el arca de su pacto se dejó ver en el templo. Hubo relámpagos, voces, truenos, un terremoto y granizo grande. Ahí claramente nos habla del templo de Dios que fue abierto en el cielo y ahí se ve el arca de su pacto, o sea, en el lugar santísimo. Se abre el templo de Dios en el cielo. Entonces, todo esto podemos ver que nos hablan del santuario celestial, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento. Ahora, vamos a ver la siguiente pregunta. ¿Cuándo Cristo entró al santuario celestial en el lugar santo? Les dije ahorita que el atrio se cumple cuando Cristo vino a la tierra por primera vez, porque Cristo muere, Cristo también es bautizado. Ahora vamos a ver que el lugar santo, Jesús entra al lugar santo en el cielo del santuario cuando Él asciende al cielo. Vamos a ver lo que dice Marcos capítulo 16, versículo 19. Marcos capítulo 16, versículo 19. Nos dice eso la palabra de Dios. Marcos 16, 19 nos dice: y el Señor, después que les habló, fue recibido arriba en el cielo y se sentó a la diestra de Dios. Y vimos en Hebreos que Jesús se sentó a la diestra de la majestad en los cielos y es ministro del santuario, de aquel verdadero tabernáculo que levantó el Señor y no el hombre. Entonces vemos aquí que cuando Él asciende al cielo, Él entra a ese santuario, específicamente en el lugar santo. Vamos a ver cómo en Salmos se cumple esto, que Jesús entró en el lugar santo. Se cumplió esta profecía de Salmos, que dice Salmos 24, versículo 3, lo siguiente: ¿quién subirá al monte de Jehová y quién estará en su lugar santo? Vimos que Jesús ascendió al cielo, al santuario. Jesús ascendió a ese lugar santo del santuario. Y luego el verso 7 y verso 8 nos dice: alzad puertas vuestras cabezas, alzaos vosotras puertas eternas, y entrará el Rey de Gloria. ¿Quién es este Rey de Gloria? Jehová el fuerte y valiente, Jehová el poderoso en batalla, que sabemos que es Jesús, el que ascendió al cielo, a ese santuario celestial, específicamente en el lugar santo. Ahora, ¿cuándo Cristo entró en el lugar santísimo del santuario celestial? Para poder entender eso, como les dije, la otra parte de este tema, vamos a comprender cuándo Jesús entró al lugar santísimo del santuario celestial y qué clase de obra Él está haciendo por nosotros. Solamente voy a leerles un texto bíblico que es una clave para que nosotros podamos saber cuándo Cristo entró al lugar santísimo del santuario celestial. Es Daniel capítulo 8, versículo 14. Daniel capítulo 8, versículo 14 nos dice lo siguiente: y él dijo, hasta 2300 tardes y mañanas, luego el santuario será purificado. Así que en la segunda parte de este tema vamos a comprender el ministerio de Cristo en el santuario celestial, esa obra que Él está haciendo por nosotros. Y ese texto que les leí es la clave para entender cuándo Cristo entró al lugar santísimo del santuario y lo que Él está haciendo ahora por nosotros antes de su segunda venida. Ya para terminar, me gustaría hacer una pregunta importante. Me gustaría hacer esta pregunta: ¿podemos nosotros entrar a ese santuario? ¿Qué creen ustedes? ¿Podemos entrar al santuario? Vamos a ver que sí, que podemos entrar, así como Cristo entró al santuario. Vamos a ver lo que dice Hebreos capítulo 10, versículo 19 al 22. Hebreos capítulo 10, versículo 19 al 22, nos dice lo siguiente. Dice Hebreos 10, versículo 19 al 22. Así, hermanos, tenemos libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es, de su carne. También tenemos un gran sacerdote sobre la casa de Dios. Acerquémonos pues con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Entonces vemos que sí, a través de la fe podemos entrar al lugar santísimo, al santuario, donde Jesús está ahora mismo intercediendo, está haciendo algo por nosotros, que veremos en el próximo tema lo que Él está haciendo. Vamos a terminar de comprender esto. Ahora quisiera leerles algunas citas, una cita del Espíritu de Profecía del Ellen G. White,
Si no han visto el tema del don de profecía, les invito para que lo puedan ver. Esa señora fue inspirada por Dios, recibió el don de profecía, como se prometió a la iglesia en Joel capítulo 2, donde se habla que en los últimos días Dios va a derramar su espíritu sobre su iglesia. Y entonces sobre esta señora Dios cumplió esa promesa. Y entonces ella recibió el don de profecía. Lo que ella escribió está acorde con la palabra de Dios. Igual leerles lo que ella escribió con relación al santuario celestial. Pero me gustaría leerle, mejor dicho, dos citas. Hay una cita que es corta y otra que es un poquito larga, pero eso nos va a ayudar a nosotros a ver lo que sucedió en el cielo cuando Jesús ascendió al cielo, cuando Jesús pasó del lugar santo al lugar santísimo. Y vamos a ver cómo ese santuario es el fundamento de nuestra fe. En sus escritos vamos a ver eso. El primero de sus escritos dice: la correcta comprensión del ministerio de Cristo en el santuario celestial es el fundamento de nuestra fe. Repito, dice la cita: la correcta comprensión del ministerio en el santuario celestial es el fundamento de nuestra fe. Eso lo escribió Elena White en el Evangelismo. Entonces vemos que el santuario es el fundamento de nuestra fe, porque ahí podemos ver el plan de salvación, como ya hemos visto. Ahora, la siguiente cita, que fue una visión que Dios le mostró del santuario celestial, ella escribe esto, lo que ella vio. Dice: vi al Padre levantarse del trono, eso es en el lugar santo, y en un carro de llamas entró en el lugar santísimo, al interior del velo, y se sentó. Entonces Jesús se levantó del trono, y la mayoría de los que estaban prosternados se levantó con él. No vi un solo rayo de luz pasar de Jesús a la multitud indiferente después que él se levantó, y esa multitud fue dejada en perfectas tinieblas. Los que se levantaron cuando se levantó Jesús tenían los ojos fijos en él mientras se alejaba del trono y los conducía un trecho. Alzó entonces su brazo derecho y oímos su hermosa voz decir: aguardad aquí, voy a mi Padre para recibir el reino. Mantened vuestras vestiduras inmaculadas, y dentro de poco volveré de las bodas y os recibiré a mí mismo. Después de eso, un carro de nubes cuyas ruedas eran como llamas de fuego llegó rodeado de ángeles a donde estaba Jesús. Él entró en el carro y fue llevado al lugar santísimo, donde el Padre estaba sentado. Allí contemplé a Jesús, el gran sumo sacerdote, de pie delante del Padre. En la orla de su vestidura había una campana y una granada, luego otra campana y otra granada, que también eso era parte de la vestidura del sumo sacerdote en la Biblia. Los que se levantaron con Jesús elevaban su fe hacia él, como vimos en Hebreos, que debemos entrar por fe en el santuario, en el lugar santísimo, y rogaban: Padre, Padre mío, danos tu espíritu. Entonces Jesús soplaba sobre ellos el Espíritu Santo. En ese aliento había luz, poder y mucho amor, gozo y paz. Y eso está en primeros escritos de Elena G. de White. Entonces, queridos amigos, ya hemos podido ver esta primera parte del ministerio de Cristo en el santuario celestial. En la segunda parte vamos a estar viendo cuando Jesús entró al lugar santísimo para hacer su última obra antes de su segunda venida a esta tierra. Así que muchas gracias por su atención. Permítanme orar con ustedes en este momento para que el Señor pueda ayudarnos a aplicar esto a nuestra vida. Oremos. Gracias, Padre Celestial, por esta oportunidad que me ha permitido de poder presentar un mensaje más de su palabra. Quiero orar en este momento para que usted pueda hacer con los amigos oyentes que este mensaje haya tocado sus vidas y que podamos entrar por la fe en ese santuario donde está usted, y que podamos, Señor, podamos creer que lo que usted está haciendo es para nuestro bien, para nuestra salvación. En el nombre de Jesús, amén. Muchas gracias, queridos amigos. Les invito para que se suscriban al canal, activando la campanita que está abajo, para que compartan, para que le den like, y también para que de esa manera el mensaje pueda seguir llegando a más personas. Así que hasta la próxima. Bye bye. Muchas gracias.